quiero que hagamos un ejercicio rápido en torno a un blog imaginario. Ay, perdón, Donovan, adelante. No, profe, creo que es la manita la vez Ah, que pasada. no se ha ido esa manita de ahí. Ajá. Ok. Este blog imaginario es sobre el malestar, que me parece interesante ese juego de palabras, ¿no? Porque es un estar mal, ¿no? Un malestar en los servicios sociales. Entonces, este blog tiene como objetivo mostrar relaciones de poder en el día a día de los servicios sociales, en particular públicos, qué es lo que dificulta mejorarlo, así como semillas de esperanza. O sea, este blog que les propongo crear no es un blog para que la gente solo quiera cortarse las venas, sino que es también un blog que quiere que la gente se empodere y diga, bueno, no todo está escrito en piedra, lo podemos cambiar. Ahora, ¿qué tendría que ocurrir, ¿no? Para que eso fuera así? Y para eso el blog se enfoca en las experiencias de las personas, pero también en las causas de la economía política que han llevado a esta situación, que es el ejercicio que estábamos haciendo recién. Entonces, lo que quiero que rápidamente cada grupo haga es que indique cuál sería el foco, el asunto a tratar para cumplir con ese objetivo del blog. Ordenen un esquema con ideas principales, así como buleteado, y mencionen algunos autores o autoras vistos a lo largo del seminario que les ayudaría a engordar un poquito el argumento que han planteado, siempre pensando que un blog es una herramienta ciudadana, ¿no? No es una herramienta para, no sé, súper especialistas. Aunque, bueno, los blogs definen también su audiencia. Entonces, me propongo un objetivo porque quiero llegar a un cierto perfil de gente, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Yo había previsto 20 minutos. Lo que podemos hacer es que les voy a mandar uy, qué lío que tengo aquí. No miren mucho este lío de... Ok, aquí les voy a mandar este es el link para trabajar en esto. Y voy a armar unos grupos así nomás, o sea, más tarde en la capacitación vamos a armar los grupos tal como son los grupos que ustedes plantearon para el blog, pero ahora vamos a usar grupos aleatorios. ¿Hay alguna pregunta antes de que pasemos a breakout rooms? Todo claro, profe. Excelente. Piensen también que en un blog puede haber distintos recursos, artículos, videos, podcasts, una fotografía analizada, comentada. Entonces, bueno, si les da chance pueden mencionar cómo lo harían. Bueno, Perfecto. Perdón, profe, ¿usted manda el link al grupo? el link al grupo... Yo creo que no, profe. Creo puede que sí. ser que lo haya mandado a cualquier otro grupo. Bueno, voy a crear los grupos en este segundo y mientras los van repartiendo les mando el link. Ok, gracias. De nada. Bastantes puntos, como desde el tema del centro hasta ahí temas como mala praxis, ¿verdad? El tema de los medicamentos, entonces creo que había una diversidad de problemas que no sabíamos cómo encauzarlos en una misma, como en un mismo esquema. Entonces fuimos buscando como tal vez otras premisas de autores para ver cómo podíamos como enfocarlo, porque sí sentimos que eran bastantes cosas como como muy individuales, digamos como punto por punto por punto por acá, un punto por acá, una experiencia por acá, pero nos costó un toque como, tal vez como encauzar todo en un mismo, en una misma línea, porque sí encontramos bastantes problemas, digamos, bastantes limitaciones en el tema de la caja. Ok, excelente. Bueno, entonces voy a recoger rápidamente las otras inquietudes que surgieron y les hago una breve devolución que le hable a esto. Entonces el grupo 2. Bueno, nosotros conversamos mucho sobre cómo podríamos encauzarlo, pasamos de varios temas, al final dejamos al sistema educativo ante la coyuntura del COVID, porque encontramos que había tal vez distancias significativas históricas relevantes que ahorita se están agravando y que entonces este sector, a diferencia del sector salud, puede digamos, asociarse, digamos, a colectivos, familias o núcleos de apoyo que no necesariamente pertenecen al sector privado formal que viene a acaparar este
esta zona del mercado, por así decirlo. Pero quedamos hasta ahí porque la discusión fue muy larga, entonces tal vez no definimos en totalidad o consensuamos algunos autores, pero sí, sí tal vez esa fue la mayor problemática, digamos, como hacer el orden de ideas y hacer la delimitación de lo que queríamos abarcar. Me parece como bastante parecido a los retos que enfrentó el primer grupo, los temas de delimitación. Muchas Sí, gracias. Ajá, perdón. profe, tal vez es como que durante la discusión nos enfocamos sobre todo como en ejemplos, ¿verdad? Basándonos en la parte de las vivencias entre nosotros mismos. Entonces nos enfocamos mucho como en ejemplos para tratar de construir esto. Entonces, bueno, yo les comentaba que era como en mi caso, que yo en este momento estoy en la casa de mis papás que viven en la frontera con Panamá. Entonces es como un pueblo alejado un poco de la cabecera del cantón y demás. Y entonces hay problemas de conectividad, de que el ICE siempre dice que no puede aumentar la cantidad de megas que llegan. Entonces literalmente así es un mega, pero nunca llega un mega. Y entonces que no se puede meter fibra óptica ni nada porque son muy poquitas casas las que viven acá y demás. Y tengo una prima que tiene un hijo que son de bajos recursos y no han podido acceder a estos beneficios del programa Hogares Conectados de Limas, que brinda una computadora y servicio de internet, por el mismo hecho, ¿verdad?, de que no puede entrar hasta acá el servicio de internet por un asunto geográfico, más allá incluso, ¿verdad?, de lo socioeconómico, porque se supone que el programa es para ayudarle en ese sentido. Entonces, él está en el colegio y todo lo demás, entonces tiene que estar recargando para acceder, por ejemplo, a las guías, a las clases, a los mensajes y a todo lo demás, y tiene además de eso que estar buscando dónde imprimir las guías para hacerlas a mano, porque no tiene computadora tampoco. Y entonces estábamos hablando en ese sentido y también como de la carga que, como decía Fernanda, también deben de asumir las personas para ayudarle a ellos en este momento a atravesar, ¿verdad?, este camino prácticamente autodidacta, de aprender solo con videos de YouTube las cosas que se supone que deberían de enseñarles en un aula, pero que no se puede por lo obvio, ¿verdad? Entonces, como yo le contaba a ella que a veces entonces yo le ayudaba a hacer alguna guía o algo así, entonces uno mismo también tiene que ponerse a ver los videos de YouTube y demás para ver qué es lo que se supone que tienen que aprender. Entonces, como este asunto de cargas y que Está algunas muy bien, personas no tienen y el tampoco. papel de Sí. las vivencias en los blogs es algo importante, porque un blog está dirigido a una audiencia en principio ciudadana, aunque puede ser un poco distinto. Parte de lo que ustedes van a definir con sus respectivos blogs es cuál es el objetivo y a quién va dirigido. Y una vez que definen eso, los recursos que pueden utilizar desde las vivencias personales hasta los análisis en los que nos hemos apoyado a lo largo del seminario son recursos de construcción argumentativa. Y, por ejemplo, una vivencia puede ir acompañada de una fotografía, y una fotografía puede ir acompañada de una entrada en la forma de artículo, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahora, con estos dos grupos hay asuntos que tienen que ver con la delimitación, cómo tener una personalidad. Un blog que hable de todo no habla de nada, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál es la personalidad de ese blog? Para cuando yo quiero saber sobre qué voy a ir a ese blog, ¿no? Y luego, ¿qué recursos voy a usar ya una vez que definí eso? Y entre ellos, lo que ustedes plantean de las vivencias y las experiencias personales me parecen de altísima relevancia, porque de alguna manera es lo que hace Aullero. Lo que pasa es que Aullero, en lugar de tomar una experiencia, toma N, pero es a partir de una experiencia muy específica, ir desentrañando un montón de elementos que la explican o que ayudan a caracterizarla. Así que me parece excelente. A ver, veamos un poquito el grupo 3. ¡Wow! Trabajaron. Sí, profe, qué vergüenza. Es que íbamos haciéndolo entre los cuatro al mismo tiempo, entonces por eso fue que pudimos adelantar. Bueno, nuestro tema es el sistema de educación superior pública. El tema nos nace, ¿verdad?, con todo esto, lo que pasó con el TEC y, bueno, todo lo que nos persigue siendo estudiantes de la educación superior pública, ¿verdad? Entonces, pusimos 3 puntos y varios titulares como para ejemplificar. Entonces, bueno, durante las últimas décadas, el criterio de elegibilidad de la educación superior pública se ha puesto al servicio de las élites de Costa Rica, generando que estudiantes de zonas rurales, costeras y urbano-marginales queden excluidos del servicio público y por ende del sistema de educación superior pública, ¿verdad? También que existe una disparidad
variedad en términos de distribución, en suficiencia de cupos y calidad de servicio entre universidades, sus sedes centrales y recintos, debido a que no es lo mismo presupuesto que recibe el TEC, la UCR, la UTN, la UNA, la UNED. Y bueno, no es lo mismo estudiar en la sede Rodrigo Facio a estudiar en el recinto de Paraíso o el de Turrialba, ¿verdad? Entonces es necesario tener esa discusión en la mesa. También el desequilibrio en la manera que se distribuye y administran los recursos provenientes del FES, lo interno de la universidad de administración, generando brechas de desigualdad entre el mismo personal docente, ¿verdad? Con propiedad de interinos, las brechas salariales son notables y amplias. En el ámbito administrativo también, inclusive con los mismos docentes, tanto interinos como con nombramiento, y el personal docente y el estudiantado con apertura de cupos, apertura de mayor cantidad de becas, de acción social, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en nuestro tema también, bueno, pusimos diputados piden revisar salario y uso de presupuestos de universidades públicas, que lo podemos entender desde el ataque que ha sufrido las universidades públicas a lo largo de, ¿verdad? De los años, es constante cada vez que hay presupuesto. Ahí va el FES en discusión, pero también la necesidad de hacer reformas a lo interno de las universidades para que estos ataques dejen de generarse. Bueno, también una noticia muy interesante, que el 58% de los alumnos de universidades públicas provienen de los hogares más adinerados. Consideramos que la noticia del TEC, si bien excluye a ciertas personas con muy buenas notas, también llega a generar un sistema de balance para que personas, y en su mayoría mujeres, porque fueron mujeres las que más entraron este año al TEC, de zonas rurales y costeras puedan entrar a la educación superior pública, y que a futuro genera brechas, cierra las brechas de desigualdad existente. Perdona Bueno, que también, te voy a cortar un poquito porque no ok, tenemos tanto chance para discutir lo sustantivo. Creo que queda ok, claro ok. que encontraron una entrada al tema. Tal vez una observación es, bueno, ¿desde dónde se posiciona este blog? Se posiciona desde visibilizar los problemas de la educación pública o los ataques a la educación pública, y si va a hacer ambas cosas, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Digo, porque de manera de que tenga, como decía antes, una personalidad de planteamiento, ¿no? Tal vez también una cosa a considerar sería, digamos que tal vez todos estos elementos pueden alimentar un blog entero, pero cada entrada va a ser una entrada que va a tener que contener unos elementos más específicos, ¿no? Puede ser que alguno, como le decía a otro de los grupos, puede ser que si este blog se plantea como caracterizando el problema, pero también dando semillas de solución desde la economía política, tal vez unas entradas pueden ser más de caracterización, otras más de desentrañar las causas, otros más de la semilla de la esperanza, o que distintas entradas tengan un poquito de las tres cosas, ¿verdad? Pero necesitaríamos un balance entre, bueno, ¿cuál es la situación? Que alguien podría decir, bueno, si yo quiero saber cuál es la situación, yo puedo ir a La Nación, puedo ir a, ¿verdad? Entonces, ¿qué me aporta este blog que yo no pueda encontrar en otros lados? Por ejemplo, podría ser, este blog está hecho desde estudiantes de la educación superior y por lo tanto va a traer esa mirada y esas experiencias a el planteamiento, ¿no? Entonces coloca al sujeto que habla como parte del texto, no del contexto, no del intertexto invisible, sino como parte del contexto. Por ejemplo, solo para reaccionar a este punto de partida. ¿Sí? Sí, profe, Bueno, súper bien. y sin entrar, por supuesto, en la parte de contenidos, quedaría para un montón. Incluso podría ser que en un blog ustedes digan, bueno, nos vamos a enfocar, este blog tiene que ver con los temas de acceso, y este blog tiene que ver con los temas de calidad, o sea, como se vale hacer recortes para que el blog tenga fuerza, o sea, que para que lo que aporta lo aporte súper bien, ¿no? Entonces, no puede ser que haya que delimitar, ¿no? Eso depende también de cuántas personas hay en el grupo y cuántas entradas va a hacer cada quien. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en la capacitación. A ver, Perfecto, grupo profe, 4, gracias. tenemos 3 grupos más, 4, 5 y 6, y muy poquito tiempo. Por eso me interesa mucho que me compartan los retos, ¿no?, que encontraron y las dificultades. Este grupo 4, ¿tuvo algún problema que no ha sido ya mencionado que les gustaría compartir?
Pues, profesora, realmente el mayor reto, como los demás grupos, fue el tema de delimitar, pero no solo delimitar y pensar por dónde abordar el tema, sino intentar ser lo más claras para acotar. Es decir, que si tratábamos el tema de recursos, nos quedáramos en recursos concretos y no conectáramos con otros temas, porque en algún momento se mencionó, bueno, ¿y por qué no pensamos también en conectar con el tema de pensiones? Pero claro, si lo conectamos, pensiones es solo un bloque, me explico. Entonces también como acotar, delimitar y acotar. Y rápidamente, pues la entrada a esto fue el tema de salud, una mirada general a la caja. A partir de este esquema de ideas lo pensamos más como secciones, que la persona entrara y pudiera ver como estas secciones, una más de carácter, la privatización y la solidaridad para contrarrestar esta cuestión de, básicamente este discurso entre nos privatizamos, pero la importancia también de entender la cuestión de la solidaridad. Luego, el segundo punto sobre recursos, un tercer enfoque más territorial, ¿no? Tener las dimensiones territoriales, y una cuarta lectura más de género, de saber no solo cuál es el recurso humano, sino también cuáles son los nombramientos, la distribución y las jerarquías. No se trata solo de analizar la demanda por personal, sino también quiénes están trabajando ahí. Y bueno, eso, pensamos como esas 4 secciones, y estos son como los autores y autoras que referimos, y lo principal es que a partir de las instrucciones lo que pensamos es que cada sección podía ser diagnóstico y esperanza, es decir, retomar un poco de qué va la discusión en cada una de esas secciones y cuál está el panorama, y a partir de eso podemos vislumbrar cuáles son rutas y esperanzas o cuáles son acciones positivas que se han realizado, y básicamente eso sería rápidamente. Excelente. Entonces, este grupo agrega un nivel de análisis interesante que es ni el blog como tal, ni cada entrada, sino las secciones como manera de organizar diferentes ángulos del problema. Aún así, es grande, ¿no? La mirada a la caja es muy grande. Veamos el grupo 4, que de alguna manera plantea lo mismo, pero desde un foco mucho más específico. ¿Qué nos pueden comentar de cómo ustedes hicieron el esfuerzo de delimitación? Ok, bueno, profe, nosotros pensamos en el tema de la violencia obstétrica, ¿verdad? En los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese esquema de ideas, así rápidamente, creo que fue uno de los principales desafíos, ¿verdad? Que tuvimos, porque surgían muchas ideas, pero ya como acotarlos sí fue todo un desafío. Pensamos en la focalización del gasto, en la inversión, el presupuesto con el que cuentan de la caja, ¿verdad? Para mejorar los servicios sociales o en su efecto que dificulta mejorarlos. También pensamos en las relaciones de poder, especialmente de dominación, ¿verdad? Que ocurren entre los enfermeros y los pacientes, ¿verdad? Esos segundos que los categorizamos tal vez en una condición de vulnerabilidad. Y también justificamos un poco el recargo del trabajo que sufren las personas obstetras, ¿verdad? Probablemente en razón de este presupuesto, gasto o inversión con el que cuenta la caja para contratar a más personal y mejorar los servicios sociales. Entonces, por ahí pensamos en eso, lo asociamos con la lectura de Filgueira, ¿verdad? Quien citaba a Spin-Anders y a Titmus, ¿verdad? Cuando hablaba de todo esto del gasto, y también pensamos en la lectura de Damí. Perfecto. Creo que en resumen es eso. Muchísimas gracias. Esta es una opción para ver, digamos, para hablar del malestar en los servicios sociales de la seguridad social, a partir de, es decir, no cambia necesariamente el foco general, pero la entrada específica, la entrada es más específica. Debatiría si la violencia, si el principal asunto para discutir violencia obstétrica va por el gasto, porque es que lo primero es ver el problema como tal, y me pregunto si el problema se ve, y si los diferentes actores comparten que existe la violencia obstétrica. Entonces, bueno, una posibilidad sería poder mostrar las diferentes formas de verbalización, de nombrar este problema como un problema público, que colectivos de mujeres, por ejemplo, han planteado, o que colectivos de profesionales han planteado, y qué receptividad. Es decir, como que de repente el foco es más pequeño en este caso que el grupo anterior, pero la variable independiente es muy grande, y tal vez las conexiones entre una cosa y la otra son muchísimas, y por lo tanto podría diluirse, ¿no? Entonces, lo que me gusta de este grupo es que nos ayuda a ver que el esfuerzo de delimitación no solo está no solo está en cómo, digamos, en cuál es el punch, ¿no? Digamos, cuál es la entrada que el blog hace para cumplir con el objetivo general, sino también
el tratamiento de ese foco puede abrirme mucho o cerrarme más, ¿verdad? Y presenta dilemas. Entonces, bueno, nada, les dejo esa inquietud y vamos al grupo 6 para cerrar. No sé si nos comparten igual, como las dificultades. Acá tenemos otro caso de salud, dificultades o dilemas a la hora de delimitar, de aterrizar, de concretar. Sí, bueno, el grupo 6 también lo tiró mucho por el lado de la salud. Em, el tema que escogimos, o bueno, el título como tal, es la tercerización de los servicios de salud y sus problemas en la atención primeriza en torno a las listas de espera. Es decir, queríamos centrar el malestar como este tema general que vimos hoy en torno a las listas de espera que hay en la caja, pero no solamente a nivel no solo un nivel centralizado, sino un nivel descentralizado también, estilo EVAIS, estilo clínicas, etc. Entonces, bueno, tenemos 4 puntos principales, que es nuestro esquema de ideas, que es que lo comprenden, hablar sobre la parte histórica de cómo iniciaron los servicios de salud en el país, es decir, como una visión positiva, ¿verdad?, en tanto de cómo se fueron formando, un poco hablar acerca de la descentralización de estos servicios de salud, el hecho de que, bueno, que es universal, pero también es descentralizado, es decir, hay un acceso facilitado para las personas que puedan acceder, para que las personas puedan acceder a ellos. Y como un poco la crítica, ¿verdad? Sería hablar un poco sobre la eficiencia, que es el tema, el problema a tratar en el blog, y el financiamiento de los servicios públicos. Nosotros escogeríamos los autores que tienen ahí, que son, bueno, la profesora Juliana Martínez, el autor Figueira, Spin Andersen, Antía, Sánchez Sancochea y Blofield. Y sí, esto fue básicamente lo que hablamos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Aquí también, bueno, podría haber posibilidades de mayor recorte a medida que se va decantando las ideas. Pensemos que un blog es un instrumento muy ágil de comunicación y las personas rápidamente pasan, ¿no? Como que entran, ven y salen, y el hecho de capturar la atención y subrayar qué es el valor agregado que se tiene, qué es lo que se va a aportar y por qué vale la pena destinarle unos segundos o unos minutos, que es lo que se le destina a un blog, vale la pena, ¿no? Entonces, a la hora de priorizar, por ejemplo, la parte histórica podría ser que sea muy importante o no sea tan importante, dependiendo, ¿no? Aquí todo tiene que ver con el qué se vaya a hacer y también el cómo, ¿no? O sea, lo que creo que queda claro del ejercicio de todos los grupos es que hay una necesidad de recortar, de enfocarse, de tener una entrada que le da una personalidad a este blog en función de un objetivo que cada grupo va a definir. Va a definir su objetivo y va a definir a quién le está hablando, para qué es este blog. Segundo, hay digamos, la personalidad del blog tiene que ser para el blog como tal, y para eso tengo que poder ver cómo se relacionan las secciones que plantea uno de los grupos, pero también las entradas. Puede ser que cada entrada y cada sección tenga elementos de diagnóstico de economía política y de esperanza, o que unas entradas se especialicen más en una cosa y otras más en otra. Hay distintas opciones para que al final del día el blog como blog responda al objetivo principal. Y cuando pensamos en la delimitación, no tiene solo que ver con nuestra variable dependiente, para usar ese término, sino también con las variables independientes. O sea, todos los fenómenos que abordemos van a ser multicausales, pero tenemos ahí también otro dilema en términos de cuán grande o cuán pequeño queremos abordar estas relaciones causales que podrían explicar el problema y ayudarnos a transformarlo. Entonces, bueno, es un proceso por aproximaciones sucesivas, difícilmente en una sola sentada lo resolvemos, pero, digamos, diferentes iteraciones van a permitir ir mejorando. Antes de sentarse cada persona a escribir o a hacer su podcast o a hacer su fotografía comentada, etcétera, hacer este decantamiento les va a ayudar a que luego lo que haga cada persona sea súper costo efectivo para el efecto y el valor agregado del blog como tal. Entonces, pues vale mucho la pena destinarle tiempo.